en la parte de los gráficos me surgía la duda en que en alguna parte, cuando uno ejecuta los gráficos, se pone como 10 columnas o 12 en punto. Entonces me entró la duda de qué dependía si yo ponía 10, 12. Hagamos, veamos, hagamos lo que tú quieres hacer y es un buen ejercicio. Ya, Porque así en compartir, abstracto es más difícil explicar. compartir pantalla. Ya, ahí está el stat abierto. ¿Ya? Y aquí yo puedo empezar a trabajar de lo que había dejado, ¿verdad? Tienes que abrir la base de datos primero, que no está abierta. Siempre la recomendación es para todos, siempre la recomendación es iniciar un archivo log para que quede registrado el resultado de la sesión de trabajo. Claro. Entonces partamos iniciando un archivo log. Aquí tengo que abrir el... Sí, correcto. Ya, abajo entonces le cambias el formato, porque acuérdate que tiene como formato Sí. por defecto SMCL, y colócale sesión de trabajo con la fecha de hoy. Bueno, hoy día estamos a 4, me parece. Sí. 4 de septiembre. Ya. Listo. Ya. Ahora tienes que abrir la base de datos. La tengo que exportar para acá. No, no, porque la grabaste, no la tenías grabada. O sea, se supone que tengo en este archivo. O sea, este era el trabajo que estaba. Por eso digo, ¿cómo puedo traer esto para acá? La base de datos, abre la base de datos. Pues. Entonces, en archivo abrir, o en la carpeta, ¿no es cierto? Abrir. Eh, Ya, ahí, ¿cuál es la base de datos que... la más trabajada, ¿verdad? ¿A esa se Sí, refiere la...? sí, Esta, me parece a ver. esa es la última. No, esta es la última. La puedes ordenar por fecha, ya. Ok. Ya. Ahí, no, ahí... Esa está etiquetada, tiene todo, ¿no es cierto? Sí, tiene acá Ya, las variables y todo. ok. Ya, listo. Entonces escribe un asterisco ahí en el comando, escribe. ¿Ya? Lo que quieres hacer. Escribe lo que quieres hacer. Em, no sé. No, pero por eso era mi duda que en la otra, por ejemplo, cuando yo puse como lo gráfico y después quería guardar gráfico encima, me acuerdo que había que poner Ya, como entonces replace coloca ahí, pues escribe. Voy a hacer un gráfico de qué cosa. ¿De gráfico de qué? de barra, De de barra. Para prevalencia coloca la de prevalencia de hipertensión, prevalencia. de diabetes y de síndrome metabólico. Ya. Ya, listo. Ahora, antes de ejecutar nada, ¿qué tipo de... Esto es para todos, no contestes tú, para todos. ¿Qué tipo de gráfico deberíamos hacer para tener las prevalencias de hipertensión, diabetes y síndrome metabólico? ¿Qué es lo primero que tengo que eh, determinar? Lo primero que tengo que determinar es el tipo de variable. ¿Qué tipo de variables son hipertensión, diabetes y síndrome metabólico? ¿Qué tipo de variables son? ¿Son todas variables? Cuantitativo, no. ¿Son cualitativas nominales? Son dicotómicas. Eso, Son porque dicotómicas porque es son sí o todas no. presenta, no presenta. ¿Cierto? Sí, no. Todas las variables sí, no, o que indiquen presencia o ausencia de una característica son dicotómicas. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer un gráfico de barra. Entonces, cuando María José dice que quiere hacer un gráfico de barra para prevalencia, lo primero que nosotros decimos está bien, porque corresponde hacer un gráfico de barra, ¿cierto? ¿Ya? Distinto sería si me hubiera dicho, mire, voy a hacer un gráfico de barra de la presión arterial sistólica.
¿Qué es lo primero que le habríamos dicho? Que no es posible. ¿Por qué no? Porque la presión arterial sistólica, ¿qué tipo de variable es? Continua. Continua. ¿Y los Cuantitativamente. gráficos de barra sirven para variables continuas? No. No. ¿Te fijas? Entonces, lo primero es tratar, digamos, de que la propuesta que tú estás haciendo para analizar o graficar tus datos, la herramienta que vas a utilizar corresponde a los datos que tú tienes. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos de acuerdo que corresponde. Listo. Ahora, ese es el qué. Ahora viene el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Por los comandos. Si es gráfico, la recomendación es ir al menú de Gráfico. gráfico. Ya, perfecto. Vamos entonces. Gráfico. Gráfico de barra. ¿Cierto? Y ahí, fíjate que lo que nos ofrece ahí son, en el primer gráfico, dice estadístico media. ¿Corresponde a ser media o sí o no? Aquí somos nosotros los que mandamos. Alguien me podría decir, pero no, pues si nosotros no vamos a graficar promedios, ¿cierto? Sí. Lo que queremos graficar es prevalencia. Prevalencia, frecuencia. Ya. Pero cuando tenemos la variable HTA, o cuando tenemos cualquier variable dicotómica que está codificada como 1 presente y 0 ausente, la proporción es lo mismo que el promedio. El promedio entre ceros y unos es lo mismo que la proporción. ¿Me entiendes? Pero esas son las cosas que el analista tiene que saber. El programa no te va a decir. Entonces ya le decimos, ya, ok, vamos a calcular el promedio. ¿De qué variable primero dijimos? Hipertensión. HTA, ¿no es cierto? Ya. En la segunda, vamos a hacer clic en la segunda. Listo. ¿Cuál es la otra? Diabetes. Diabetes. Ya. Y la última. Ya. Ahora la pregunta, ¿cómo queremos el gráfico? ¿Lo queremos vertical o lo queremos horizontal? Vertical de preferencia. Casi siempre se maneja en vertical. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa queremos de ahí? Por ejemplo, ¿le vamos a poner título? ¿No le vamos a poner título? ¿Lo queremos por categoría? Por el momento no. ¿Le queremos para sujetos que cumplan con una condición? Por el momento no. ¿Vamos a ponderar? No, no tenemos ponderaciones. ¿Ya? ¿Sigue? Opciones. No, no quiero apilar nada, no quiero incluir categorías, nada de eso. ¿No? Después, las barras. En la barra, quiero brecha entre las barras y dejémoslo por defecto, porque le podría pedir que coloque brecha entre las barras, pero no es necesario. Generalmente por defecto las cosas están bien. Después, mira, abajo, dice, no etiquetar las barras. Etiquetar las barras con el valor de la altura. Etiquetar las barras con el valor de la altura total acumulada. Etiquetar las barras con el nombre de la variable en el eje y etiquetar las barras con la primera categoría de agrupación. Por defecto, dice no etiquetar. Dejémoslo por defecto no etiquetar. ¿Cierto? Ya. Sí. Listo. El título. Ya, entonces el título, prevalencia de... elegí ahí, prevalencia de hipertensión, que sea. Las tres juntas. Bueno, son las tres que vamos a presentar. Ya.
Ya, subtítulo podría ser Encuesta Nacional de Salud Chile 2009, listo. NS Chile 2009. Listo. ¿El EGI qué tenía el EGI? Ese lo saltamos, parece, ¿no? Sí, A ver. aquí dice propiedades de la marca, etiqueta mayor. Propiedades de Ajá, la marca, etiqueta menor. ya. En el EGI, ¿qué es lo que tenemos en el EGI? ¿Es la leyenda? No, no, no es la leyenda. ¿Qué es lo que se va a graficar? ¿Qué vamos a graficar? La cantidad, la Prevalencia. 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 Entonces ahí en el EGI el título debe ser prevalencia. ¿Cierto? Listo. Título, leyenda. No, nada. Déjalo así nomás. No cambiemos nada de eso porque le podemos cambiar un montón de cosas después cuando ustedes estén ociosos lo pueden hacer, pero ahora no. Ya, dámosle. Ok. Miren abajo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Este es un gráfico de barras. Sí. Si ustedes revisan el material de los gráficos de barras, los gráficos de barras siempre no están unidos. Entonces tenemos un problema ahí, tenemos que agregar una separación a las barras. O si no, los únicos gráficos que están unidos son los que vamos a ver a continuación después con las variables continuas, que son los histogramas, que son como que si fueran barritas, pero son absolutamente diferentes. Representan otra cosa. Entonces, ok, salgamos de ahí nomás, no lo editemos, sino que vamos mejor al menú de, ciérralo nomás. Vamos al menú de gráfico de nuevo. Gráfico de barra, y nos vamos a ir a las barras. Barras, ahí. Brecha entre barras, ya, colócale, qué sé yo, 5. 5 ya, dale ok, veamos qué pasa. Él lo separó. Ahí la separó, ¿cierto? Incluso le podríamos dar una mayor separación, ¿no? Sí, parece Ahora, que aquí la presentación nos decía 10 y se veía más. sí, le pueden poner eso más, pero espérame. claro. Ahora, alguien dice, mira, me gustaría, a algunas personas les gusta colocar arriba de la barra el valor, en este caso de la prevalencia. Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Cierra nuevamente. En barras. Barras, sí, Aquí. ahí. Multiplicar con el valor de su altura. Eso, perfecto. Y dale más ancho a la barra, dale 10. Ah, claro. En algún minuto habría que ver forma, no vamos a perder tiempo a eso, ahora es ponerle menos decimales, porque mira, aparece con un montón de decimales. ¿Ah? ¿Sí? De hecho, ahora sí que lo puedes ahora editar aquí si quieres y modificar acá. Edítalo. Claro. Entonces, de partida, abajo, donde dice min o HTA, ¿qué debiera decir? Prevalencia de HTA. Prevalencia, cambiémosle. ¿Cierto? Doble clic ahí, perfecto. Prevalencia HTA. ¿Lo puedo abreviar o lo pongo escrito? Como tú quieras, HTA nomás, porque si no te va a quedar muy largo. Sí, muy largo. Claro. Y aquí le puedo cambiar el tamaño, el color, todo. Todo, la orientación, todo. Perdón, me perdí. ¿Cómo llegaron a propiedades de la caja? Doble clic En... en la misma cajita ahí abajo, ahí. Ahí, ya. doble clic.
¿Ah? Listo. Ok. Ahí está. Y después lo pueden seguir. Ahora grábalo. Y aquí lo guardo porque no. Claro, sería gráfico de prevalencias de, ¿no es cierto? Y tu carpeta no está muy ordenada porque tiene los gráficos, lo tienes todo, entonces yo colocaría una nueva carpeta ahí que diga gráficos, ¿no? Porque se te confunden las bases de datos con los gráficos y con todo, ¿no? Siempre es bueno, recuerden que habíamos dicho que sería interesante de tener una buena organización de archivos. Listo, ahí ya está, lo tienes. Y aquí lo borro nomás. Lo cierro nomás. Ciérralo. Ya está. Ahora, si lo quieres hacer de nuevo, que tú decías que tenías el problema, Claro, lo único que cuando tienes que, aquí ejecuté y lo ya, quise hacer de dale, nuevo, me dale me clic, un aparece. clic ahí nomás. Dale un clic. Entonces acá abajo, en el comando, abajo en el comando, abajo, coma, replace. Entonces cuando le dices que lo reemplace, el mismo gráfico lo va a reemplazar sobre el anterior que tenía el mismo nombre. Ah, ya, así no me aparece en rojo, porque claro, me había aparecido en rojo. No, ahora no le coloques, pues mira, no le coloques para que te veas qué es lo que te va a aparecer. Bórrale, dale enter. Aparece lo mismo. Y acá no dice nada. ¿Lo hizo? Qué raro. Dale doble clic de nuevo. Ah, porque no está grabado. Lo hace, pero no lo graba. ¿Cierto? ¿Sí? Claro. ¿Te fijas? Si lo quieres grabar el gráfico, ahí te va a aparecer, te va a aparecer el rojo si no le cambias el nombre. O sea, lo vuelvo a poner aquí. Claro, porque fíjate que, no, escúchame, es que arriba en el comando no. Ciérralo nomás. Arribita, ahí en la ventana de resultados, Graph Save. Si tú lo quieres grabar, acuérdate que era grabar. Sí. Es el que quieres, es el que quieres que se ejecute de nuevo. Y no está ahí, ¿no? No. No, porque lo hiciste directamente del menú, del menú que te, ¿no es cierto?, que te ofrecía la opción de gráfico. Así que no tenías problema. Claro. Ahora, si te llega a ocurrir en el futuro que quieres grabar, pero quieres grabar con el mismo nombre, ya sea una base de datos, ya sea un gráfico, ya sea un log, al Le final pone- siempre le tienes que colocar coma replace. Ya, sí. ¿Puedes repetir eso último? Claro, que De que había que cuando uno que quería reemplazar, había que colocar replace. cuando yo quiero, por ejemplo, suponte tú que nosotros hicimos varios cambios en esta base de datos, ¿ya? Entonces, yo quiero grabar la base de datos. Si la voy a grabar con el mismo nombre, me va a decir que la base existe, por lo tanto le tendré que decir que la reemplace la base de datos, el nombre de la base de datos que anterior con lo que estás haciendo ahora, la que reemplace la anterior. Lo mismo ocurre con el gráfico. Si quieres el gráfico, lo tienes grabado, lo ejecutas, te gustó más y quieres dejarlo grabado con el mismo nombre, entonces también vas a tener que usar la opción replace para que reemplace el gráfico por el nuevo, por el vigente. Ya, sí, eso era una duda. ¿Es coma replace? Se coloca al final entonces Al de final, todo. coma replace, claro.
Esa era mi duda, profe. Ok. ¿Dejo de compartir? Bueno, como quieras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno del... Yo tengo otra pregunta. Ah, espérame, no deje de compartir antes. Mira, vuelve al gráfico, de nuevo, me olvidé un detalle importante. Al gráfico que Al hicimos. menú de gráfico, al menú de gráfico, el de gráfico de barra, ¿ya? Y selecciona horizontal. Dale. Nada más. Sí, Así. claro. Tú, ¿cómo decidir entre un gráfico de barras vertical o un gráfico de barras horizontal? ¿Qué criterio se podría utilizar? Porque a veces puedo utilizar un vertical y otras veces puedo utilizar un horizontal. Suponte tú que yo tengo prevalencia de 10 condiciones de salud. Claro, puede ser la cantidad de variables que De queremos barras, mostrar, pues. de barras en el fondo. Claro, de barras. Claro. Y fíjate que de esta forma, a mí por lo menos me resulta más sencillo ver cuál es la patología más prevalente. En cambio del otro, uno pierde la visión. Cuando tiene las barras verticales, ¿no es cierto? A veces es más difícil de poder decir, este más, este es menos, qué sé yo. Lo ves, pero en esta forma vertical, ¿cómo se llama? Lo ves mejor todavía. ¿Mm? Sobre todo si tienes, por ejemplo, suponte tú quieres prevalencias por región. ¿Tenemos región ahí? Sí. Ya. Vamos al gráfico. Gráfico. De barra. Entonces, categoría. Categoría arriba. Grupo 1. Ya, región. ¿Ok? Dale. Oh, Se volvió loco porque es mucho, ¿no? es mucho. Entonces démosle una prevalencia nomás porque ahí tenemos prevalencia de 3 cosas. Volvamos al gráfico, al menú de gráfico. Y descliquea los 2 y 3. Pues. Ahí. Eco. Ya, dale. No, ahora ya está. Ahí sí, ¿ves? Cambiarle el título. ¿Mm? Aquí mismo Claro, se puede le cambia. cambiar el título. Sí, le puedes cambiar el título, sí, todo lo que quieras. Pero te fijas que así lo veo mejor. Ese es el punto. Pues entonces sería prevalencia de hipertensión según región, ¿no? Según región. Claro. Eco. Incluso me gustaría a mí saber en qué regiones, y que me identifique claramente regiones con prevalencia mayores al 40%. En el gráfico. ¿Sí? No. Sí. Ábrete el menú de gráfico. Barra. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Esperemos un segundito. Sería, colócate eje I. ¿No? Línea de referencia. Añadir línea de referencia. Ahí. 0.4. 0,4. Aquí. Sí, punto 4. Es punto, ¿no es cierto? No coma. Es punto, sí. Ya. ¿Ok? Ahí está, Ahí, esto. marca. Te marca esto. Tiene una cantidad de herramientas para explorar esto, pues claro, es para volverse loco, la verdad. Muchísimo.
Está todo, digamos, a la creatividad de ustedes. Y al ponerlo horizontal, se pone una H delante de, aquí de graph, si uno lo quiere escribir como comando. Ah, no, pues sin H nomás. O sea, por eso digo, cuando es vertical va sin H. Claro. Y cuando uno quiere que Ah, la... ya te diste cuenta. Perfecto, claro, H bar, Sí, me di cuenta de eso, que cambiaba en eso. el comando. Sí. Claro. Pero es Ok, más fácil, para mí es más fácil hacerlo desde arriba que escribiendo los comandos. sí. Ya, ¿alguna otra duda? Sobre lo último que vimos en la sesión anterior sobre las tablas, para cuando queríamos asociar dos variables cualitativas. ¿Alguien quedó? ¿Se acuerda que teníamos algunas dificultades cuando queríamos calcular porcentaje de la fila, porcentaje de la columna? ¿Ya? ¿Sí? Ya. María José, vamos a aprovechar que tú estás embalada con el Stata, ábrelo nomás. Ya, colocan un asterisco ahí. Quiero determinar prevalencia de síndrome metabólico según nivel educacional. Ya, eso es lo que queremos. Dale nomás, aunque dice determinar, pero se entiende. Oh, mi talk no me lo va a permitir. Ahí sí. Ya. Ya, ¿qué deberíamos hacer? Primero que nada, las dos variables, ¿son cualitativas o no? Síndrome metabólico. Sí, de hecho, síndrome metabólico es dicotómica, es cualitativa, ¿cierto? Sí, sí, no. Sí y no. Y nivel socioeconómico también habíamos visto que me parece que tenía 3 categorías. Nivel Eh, educacional sí tiene 3 categorías. Tenía 3 categorías, me parece, ¿no es cierto? Listo, ya. Uno, dos y Entonces, tres. sí, entonces si yo quiero determinar o calcular o obtener prevalencia de síndrome metabólico según nivel educacional, como las dos son variables cualitativas, el comando va a ser siempre tab, porque lo que yo quiero hacer es una tabla de prevalencias, una variable dicotómica, según nivel educacional, que es una variable ordinal, que tiene 3 categorías. Entonces siempre va a ser tab. Entonces ahora tengo que decidir, ¿qué coloco primero? ¿Qué coloco? ¿El síndrome metabólico o coloco el nivel educacional en la tabla? Déjame compartir a mí un ratito. Ahí estoy, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá. Por ejemplo, digo yo, quiero nivel, no sé dibujar muy bien esto, aquí educacional, aquí. Bajo, uy, bajo ya, supongamos bajo, medio, alto. Y por acá dijimos síndrome metabólico, ¿no es cierto? Síndrome metabólico sería no, y sería, me hace falta el lapicito a mí para poder hacerlo mejor. Sí. Lo puedo definir así la tabla, ¿cierto? O puedo definir
síndrome metabólico aquí no, sí, y poner por acá nivel educacional, bajo, medio, alto. Listo. Ya. ¿Cuál de las dos usamos? La primera. ¿Ya? ¿Por qué? Yo creo que es más fácil leerla, ¿ven? Para entenderla. ¿Ya? ¿Alguna otra razón? Yo creo que depende de... ¿Se escucha? Sí, Depende perfecto. de la asociación que queramos hacer, pues qué relación queremos hacer o inferencia queremos hacer respecto a los datos que están ahí. Entonces, ¿Ya? quizás queremos ver si, dependiendo del nivel educacional, las personas, dependiendo del nivel educacional, las personas presentan o no presentan problemas al sistema metabólico. ¿Ya? Mira, aquí hay dos tipos de variables, siempre. En estudio de asociación siempre vamos a tener dos tipos de variables. Una variable que va a ser un evento de salud. ¿Ya? Y el evento de salud, estamos en salud pública, ¿cierto? Y ese evento de salud siempre lo vamos a querer asociar a otro factor que de ahora en adelante lo vamos a llamar el factor de exposición, ¿no? Los expuestos a una determinada condición es más probable que tengan o sufran más de esta otra problema de salud, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces, mirado desde esa perspectiva, es como que el evento de salud, bueno, siempre va a mandar el evento de salud. Siempre, porque mi interés es saber, ¿no es cierto?, en este caso de la encuesta nacional de salud, lo que yo quería saber era cuáles eran ¿no es cierto?, las prevalencias de estas patologías, por ejemplo. ¿No es cierto? Dijimos, quiero saber cuál es la prevalencia de hipertensión en Chile, por regiones, sexo, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Entonces, en el análisis de tablas de asociación, esta es una tabla de asociación, siempre el evento de salud va a ir en las columnas. ¿Ya? Por lo tanto, la tabla que corresponde es la tabla en negro. Pero no es porque sea más fácil de leer o más bonito o porque me quedó mejor la letra, no tengo idea, ¿no es cierto? Es porque lo que estamos tratando de asociar es una condición, ¿no? El nivel socioeconómico, ¿con qué? Con un evento de salud. En este caso, el síndrome metabólico. Entonces la tabla siempre va a ser, siempre que hagamos ahora, y es la misma lógica que vamos a usar en el programa, porque le vamos a decir tab de qué. ¿Qué debiéramos de decir? Metabólico. NEDU, Tab de NEDU con, síndrome metabólico. exacto, correcto, ese es el orden. Ese es el orden. Pero Tab la de NEDU, lectura, ¿cómo? pero la lectura es que al final se está sacando la prevalencia Ya, todavía no, pues esa es la tabla. Ahora tenemos que ver cómo vamos a calcular. Ese es el diagrama de la tabla. ¿No es cierto? Vamos a tener, cuando decimos tab de NEDU, síndrome metabólico, es porque en nuestra cabeza lo que tenemos es la tabla que está en negro. Eso. Ahora, ¿cómo la llenamos? Eso ahora viene aquí, ahora cómo lo llenamos. Entonces, lo que vamos a hacer es... nos vamos a quedar con esta tablita que está aquí, que dijimos que era la que ya nos estaba sirviendo, esta. Y el punto es ahora si vamos a, ¿qué tipo de porcentaje vamos a calcular? Si yo digo cálculo por columna, o sea, coloco el 100% aquí, el 100% aquí,
¿no? Y tengo estos porcentajes aquí para esta columna y para esta columna. ¿Qué estaría mostrando? La frecuencia de la frecuencia de los sujetos que tienen o no tienen síndrome metabólico, de acuerdo a su condición de salud, o sea, de acuerdo a su nivel educacional. No. No, ¿Qué es lo que tengo aquí, en esta columna enterita que está aquí? ¿Qué tengo? ¿A quiénes tengo? ¿Quiénes son esos? Todos los que... Los que no tienen, Los que no tienen... Eso son. metabólico. Y entonces, ¿qué estoy viendo? La distribución del nivel educacional según síndrome metabólico. Ujú. ¿Se fijan? Sería, nuevamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para sujetos que no tienen síndrome metabólico y para sujetos que sí tienen síndrome metabólico, ¿cuál es la distribución del nivel educacional? Pero si yo coloco el 100% por aquí, y calculo porcentaje de esta forma, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos calculando? Ahí está calculando el porcentaje de, según nivel educacional, si presentan o no síndrome metabólico. Exactamente. En este caso, ¿no es cierto?, tendríamos la distribución de síndrome metabólico según nivel educacional. ¿Cómo se distribuye el síndrome metabólico según nivel educacional? ¿Ok? Entonces, en Stata, este sería porcentaje de la fila, row, y este de acá sería porcentaje de la columna, col. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando yo le digo TAB, NEDU, síndrome metabólico, ¿qué porcentaje le tengo que pedir? ¿Fila o columna? Columna. ¿Fila? Claramente fila, porque yo quiero saber cómo se distribuye Fila. el síndrome metabólico según niveles Ah. educacional. ¿Mm? Ya, vamos entonces de nuevo a ver, compártenos nuevamente tu Stata. NEDU sin coma, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que colocar una coma porque esta es una opción del tab. Y sería, dijimos, row. Perfecto, dale. Mira qué interesante. Mira qué interesante. ¿Cuál es la prevalencia de síndrome metabólico en nivel educacional bajo? 50%, ¿cierto?
¿Cuál es la prevalencia de síndrome metabólico en nivel educacional medio? 29. 29. 19,7. Perfecto. ¿Y la prevalencia de síndrome metabólico en nivel educacional alto? 24,5. 24. Exacto. Mira, hagamos el ejercicio. Repite el comando, pero en vez de row, colócale call. Está mal escrito. Eso. ¿Cómo se lee eso? Está más difícil de leer, ¿no es cierto? Claro. El 36% de nivel bajo de educación. Ah, pero es que está leyendo sobre el porcentaje del total. Sí, está difícil, profe. Claro, es que no es lógico para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en que nuestra variable de resultado es el evento de salud. Y acá lo que diciendo, mire, entre los que tienen síndrome metabólico, el 36% eran de nivel educacional bajo, el 49% eran de nivel educacional medio, y el 14% eran de nivel educacional alto. Pero no me sirve mucho para tomar decisiones, de arriba sí. ¿No? Fíjense que una cosa tan sencilla como un cálculo de un porcentaje en una tabla tiene que ser pensado. No podemos dejar que el programa te tire y después uno ni siquiera sepa qué es lo que va a interpretar. Quiero saber, por ejemplo, si... aquí estoy mirando acá. ¿Cómo se distribuye la diabetes según el riesgo cardiovascular de la persona? Distribución de diabetes según riesgo cardiovascular, ese es el título. Distribución de diabetes según riesgo cardiovascular. Háganlo individualmente cada uno de ustedes, démonos un minuto. Háganlo y lo discutimos. María José, todavía tú no lo hagas, la única que no lo haga porque va a estar viendo lo que tú haces. Entonces, ¿ah? ¿Cuál sería el evento de salud que estamos evaluando? La diabetes. Diabetes. ¿Y cuál es el factor con el cual estamos asociando la diabetes? Riesgo cardiovascular. Ya, perfecto, listo. Entonces, ¿cuál es la tabla? ¿Sería tab de qué? RCB, ¿Ya? diabetes, coma row. Coma diabetes. O sea, no coma todavía. Coma, Ahí. Y ahí, coma row. diabetes, coma row. Extraordinario. Perfecto, esta noche voy a poder dormir tranquilo.
Nosotros no. Bien interesante porque vean, en los que tienen riesgo cardiovascular alto, hay un 44% de diabéticos. Perdón, 46,8% en los que tienen alto, 44% muy alto. Y de ahí para abajo casi no hay. Profe, me quedó una duda en cuanto a la explicación de por qué elegíamos la fila. Eso como que no lo entendí. O sea, los comandos lo puedo hacer todo bien, pero no me quedó la duda de por qué elegíamos la fila. Porque cuando queremos prevalencia de una condición de salud, y la condición de salud la colocamos en la tabla en las columnas, ¿no? Quiere decir de que en la primera columna van a estar aquellos sujetos que no tienen esa condición de salud, y en la segunda columna van a estar todos los sujetos que sí tienen esa condición de salud, como por ejemplo acá, en la primera columna están los no diabéticos, y en la segunda columna están los diabéticos. Y como yo quiero calcular proporción de diabéticos, según riesgo cardiovascular, entonces tengo que hacer para calcular cuántos diabéticos tengo dentro del riesgo cardiovascular bajo. ¿Cuántos riesgo cardiovascular bajo tengo? 1925. ¿Y cuántos de esos eran diabéticos? 63. Entonces estoy calculando porcentaje de la fila o de la columna. Ah, de la fila. De la fila, exactamente. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Ok, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Yo hice una tabla que me parece interesante, que es la distribución Ya, de... démosle la pantalla a Sebastián. Ah, ya. María José. Distribución de tabaquismo según nivel educacional. A ver. Distribución de tabaquismo según nivel educacional. Entonces, TAPNEDU, TABAC 3C y la fila. Perfecto. Súper. Muy bien. Y ¿qué representa aquí, no sé, los fumadores actuales? Actual. El mayor Ok. porcentaje se da en nivel educacional alto. No, pues. Mira ¿No? lo que estás diciendo. Chuta. No está, me lo estás leyendo como que si fuera porcentaje columna. Lo que yo tengo que leer ahí, de los de nivel educacional bajo, ¿Ya? ¿no? ¿Sí? El 20,9% es fumador actual. El Claro. 26% fue exfumador y el 53% fue nunca fumador. Perfecto. Porque el 100% está al lado. Perfecto. Ahora digo, de los que tienen nivel educacional medio, el 39% es fumador actual, ¿no? El 19,8% fue exfumador y el 40,97% fue nunca fumador. Perfecto. Ahora, ¿en qué nivel educacional está la mayor proporción de fumadores actuales? En alto. En el alto. Educacional alto. Exacto. Perfecto, perfecto. Eso. Esa era la tabla. Súper. Ok. Entonces vamos ahora a las variables continuas, cuantitativas. Si no hay más sobre cualitativo, ¿sí? ¿Ya? Ok. Voy a... Voy a compartir yo aquí. Ya.
¿Cuáles son las variables continuas que tenemos acá nosotros, acá, en este caso? No estamos viendo el stat, estamos viendo su calendario. Ah, sorry. Qué raro. Aquí. Ahí sí. Sabemos su agenda. Sí, está Ahí medio sí. complicado. Está un poco lleno. Estaba un poco lleno, sí. Esta semana no ha estado tan lleno como otras, pero estaba lleno ya. Ahora sí. Ya. ¿Cuáles son las variables que tenemos acá continuas? Tenemos HDL, colesterol, ¿Edad? HDL, LDL, la edad, triglicéridos y las presiones arteriales, la edad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se describe una variable cuantitativa? ¿Alguien sabe cómo se describe una variable cuantitativa? No gráfica, sino que las herramientas descriptivas de variables cuantitativas. Si revisaron los apuntes, deberán de saber. ¿Son números? ¿Sí? ¿Cómo se describen las variables cuantitativas? Hay una cosa que se llama medidas de resumen, tienen que haber leído eso. Sí, Las promedio, media, la exactamente, ¿no es mediana, cierto? Exactamente. Todas las variables cuantitativas se dicen describen a través de lo que son las medidas de resumen. ¿De acuerdo? Ahora, hay tres tipos de medidas de resumen, pero generalmente usamos dos tipos de medidas de resumen. Uno serían, ¿no es cierto?, las medidas de posición, y la otra son las medidas de dispersión. Las medidas de posición, la más conocida, obviamente, es el promedio. El promedio es una medida de posición. Lo mismo que la mediana, lo mismo que los percentiles. Esas son medidas de posición, se llaman medidas de resumen de posición. Y las medidas de dispersión, la más conocida viene siendo la desviación estándar. Pero también hay otras medidas de dispersión, ¿no? Está el rango intercuartílico, que es ya vamos a ver cómo se lee, cómo se interpreta y cómo se calcula. Y también está el rango, simplemente que es la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño. Son medidas de dispersión. Ahora, en inglés, resumir se dice summarize. Entonces, a este programita le vamos a decir que haga un sum, S-U-M-M, de summarize, y le voy a decir que me dé las medidas de resumen de la variable edad, y hago clic acá en edad. Clic en edad, y ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Mire, hay 5.412 sujetos en la encuesta, de los cuales tenemos datos de edad. La edad promedio es de 46 años y medio. La desviación estándar es de 18,7. La edad mínima, 15. La edad máxima, 100. ¿No? Ahí ya tengo las medidas de resumen de la variable edad. Estas son las medidas de resumen básicas, ¿no es cierto? Hay una opción que tiene este comando de summarize, de medidas de resumen, que me entrega más detalle. Para eso simplemente le puedo decir, entrégueme de detail, o detalle, detail, y lo que me entrega va a ser esto que está acá, que hay un poco más de información. ¿Qué me está diciendo? Acá. Lo que me está diciendo es que los sujetos con las 4 edades menores son todos de 15 años. Me está dando los valores más pequeños de la edad de los 5.412 sujetos. En cambio, los más grandes, los más viejos, tengo 2 de 100, tengo 2 de 97. O sea, siempre me va a entregar como detalle los extremos. Los extremos por ser los valores más pequeños y los extremos por ser los valores más altos. Me entregan los percentiles, percentil 1, percentil 5, 10, 15, 50, etc. Me entrega acá el promedio.
me entrega la desviación estándar, me entrega la varianza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lee esto, por ejemplo? ¿Qué quiere decir este percentil 5% y aquí al frente aparece un 18? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Percentil 5. Un percentil P, por ejemplo, es el valor de la variable bajo el cual queda el P% de las observaciones. Por ejemplo, percentil 10 sería el valor de la variable bajo el cual está el 10% de las observaciones. En este caso, el percentil 10, ¿cuánto es? 21. ¿Qué quiere decir eso? Que el 10% de los sujetos entrevistados tiene 21 años de edad o menos. ¿Se entiende? El percentil 25, ¿qué significa? ¿Alguien lo puede decir? El 25% de la población tiene 32 años o menos. Claro, el único error es que no es la población, de la muestra. O sea, de la muestra. Eso sí, ¿cierto? Ya, perfecto. Maravilloso. Fíjate que uno lo puede leer al revés también, porque ¿cuál es el complemento de 25? 75. 75. Claro, entonces uno podría decir el 75% de la muestra, de los sujetos en la muestra, tiene 32 o más. ¿Se fija? Porque esto lo divide en porcentajes. 25 para abajo, 75 para arriba. 10 para abajo, 90 para arriba. ¿No? Igualmente uno podría decir el 90% de los encuestados tiene 21 años o más. El percentil 75, que es 61. ¿Alguien lo puede leer? El 75% de la muestra tiene 61 años o menos. Perfecto. O el 25 tiene 61 o más. Perfecto, maravilloso. El percentil 50 se llama mediana, porque lo divide, ¿no es cierto?, en 50% para arriba, 50% para abajo. ¿Y acá la mediana cuánto es? ¿Cuánto es la mediana? 46. 46, perfecto. Vean ustedes que aquí coincide la mediana, coincide con la media, con el promedio. Cuando la mediana coincide con el promedio, es un indicador de que la distribución es relativamente asimétrica alrededor de este valor. ¿Se podría graficar eso? Claro, que vamos a ver cómo se grafica. ¿No? Vamos a ver cómo se grafica. Teikirícese. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir aquí, por ejemplo, el hecho de que el percentil 25 sea 32 y el percentil 75 sea 61? El percentil 25 también se llama cuartil 1, porque es la distribución está dividida en 4. Y el percentil 75 es lo que se llama el cuartil 3. ¿Qué quiere decir de que el cuartil 1 o percentil 25 sea 32 y que el cuartil 3 o percentil 75 sea 61? ¿Qué diferencia de porcentaje hay entre 75 y 25? 50. 50. O sea, lo que quiere decir es que el 50% de los encuestados está entre 32 y 61 años. Es fantástico. El 50% central debiéramos haber agregado. ¿Sí?
¿Ok? Ahora, quiero ver si en esta muestra hay diferencia en la distribución de edad entre hombres y mujeres. Quiero saber, quiero tener, ¿no es cierto?, las medidas de resumen de la edad en hombres y en mujeres. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito? Necesito un zoom de qué? De edad, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí, ¿sí? Dime. Y verlo con el sexo, con la variable sexo. Pero aquí entonces esta es una nueva forma de ver el programa. Esto no lo habíamos visto todavía. Yo lo voy a colocar by S sexo. Entonces yo le digo, según la variable sexo, deme medidas de resumen de la edad. ¿Ya? Eso es nuevo. Y ahí tengo. Sexo 1, no me acuerdo qué es lo que era. ¿Vimos lo que era la variable sexo, no? La vez anterior. No. ¿Ah? No. Quedó pendiente. Sí. Jaime Neira, ¿estás por ahí? Presente. ¿Podrías tú echar una miradita en la documentación de la Encuesta Nacional de Salud 2009? ¿Cómo está codificado sexo, porfa? Vale, voy. Gracias. Ok, o sea, ¿qué es lo que observamos acá? De que los sujetos de sexo 2, no sé lo que es, en promedio, ¿qué son? ¿Qué pasa con la edad promedio de los sujetos de sexo 2? Tiene 37 años las mujeres. Ah, no sé. ¿Cómo sabías que son las mujeres? Porque revisé y decía que el uno era hombre y los dos eran mujeres. ¿A dónde? La clase anterior lo revisé cuando tuve que revisar la encuesta. Sí, yo creo que estaba en el libro de código. Ah, regio. Entonces, vamos a hacer eso. Le vamos a pegar la etiqueta. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para la etiqueta? ¿Se acuerdan? Hacemos clic en sexo. ¿Sí? El candadito. Destrabo el candadito. Voy a agrandar un poco esto. Crear etiqueta. Etiqueta de valor. ¿Dónde está mi etiqueta de...? No veo esto. Ah, hombre. Acá está etiqueta de valor. Que como tengo esta cuestión aquí. Aquí, etiqueta de valor. No está generada aquí, no me deja no me deja acceder, pero nos vamos a ir por el camino del comando. Porque si ustedes recuerdan, ¿Era uno? había que definir la etiqueta primero. Label, define, SX. ¿Uno era masculino? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, y 2 femeninos. Así. Ok. Después entonces label values. Espacio, muchacho. No, la variable se llama sexo y la etiqueta se llama SX. Ok. Entonces, si repito el comando este que está aquí ahora, debiera decirme, ahí está. ¿No? En esta encuesta, las mujeres en promedio son casi 2 años mayores, ¿no? Casi. No, uno Yo no veo en el libro de código. No, poquito más de uno, no. Poquito más de uno en realidad. Sí. Poquito más de uno, sí, porque es casi 46 el otro. Sí, un poquito más de un año, sí, tiene razón.
Tienes razón. Está bien. Ok. Y ahora quisiéramos saber si los hipertensos son o no más mayores que los no hipertensos. ¿Cómo lo haríamos? Quiero describir la edad según hipertensión. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien lo hizo? Sería entonces, ¿cómo sería el comando? ¿Alguien me ayuda? ¿Bis? Ya, by S. ¿Qué cosa? Hipertensión. HTA, ¿no es cierto? Sí. HTA. 2 puntos. 2 puntos. Zoom. Zoom, maravilloso. Edad. Edad. Incluso le podría pedir hasta con detalle si quiero, pero no lo puedo, no lo vamos a pedir. Ah, mira, qué interesante. Mira. Ojo, ojo. Es natural, ¿no? Lógico. ¿Cuál es la edad promedio de los hipertensos? ¿Cuál es la edad promedio de los hipertensos? Casi 58. 58. Y la edad promedio de los no hipertensos, 39. Otra forma, porque vean ustedes, ¿qué estamos haciendo aquí? La variable hipertensión, ¿qué tipo de variable es? Dicotómica. Dicotómica. Cualitativa, ¿no es cierto? ¿Y edad? Cuantitativa. O sea, estamos asociando ahora una cualitativa con una cuantitativa. ¿Se fijan? Estamos asociando una cualitativa con una cuantitativa. Ahora, ¿cómo se describe una cualitativa? ¿Cómo se describe una cualitativa? Con la frecuencia, con una tabla de distribución una de tabla frecuencia. de distribución de frecuencia. Sí, entonces con un tab de HTA. ¿Y cómo se describe una variable cuantitativa? Medidas de resumen. Con medidas Con de zoom. resumen. Con zoom de edad. Vean ustedes que yo puedo combinar ahora en un solo comando el tab con el zoom. Y me va a quedar una cosa mucho más simpática que lo anterior. Vean ustedes. Los no hipertensos, la edad promedio, desviación estándar, la frecuencia. Los hipertensos, la edad promedio de la hipertensa. Con un tab, con zoom. ¿No? Cuando queríamos asociar dos variables cualitativas, hacíamos un tab de las dos variables cualitativas. Y el problema que teníamos ahí era determinar finalmente si hacíamos porcentaje de la fila o hacíamos porcentaje de la columna. Y ahora cuando estamos asociando, ¿no es cierto?, una cualitativa con una cuantitativa, lo que me tengo que acordar es simplemente cómo las describo. ¿Cómo describo una cualitativa? Con un tab. ¿Y cómo describo una cuantitativa? Con un zoom. ¿No? Y me da esta tabla que es bastante más amistosa que esto que está acá. Ahora, esto es tarea para ustedes. Hay otro comando que simplifica la vida que se llama tabstat. Entonces, hagan help tabstat, ¿ya? Y exploren después cómo pudiéramos hacer esta misma tabla con otras medidas de resumen, con esta
esta sola instrucción, porque es una tabla de estadísticas en el fondo. ¿Ya? Tab stat. ¿Ya? Eso queda de tarea para que ustedes exploren esa posibilidad, que es mucho más, es más, como dijéramos, uno puede definir qué medida de resumen colocar en la tabla, porque aquí esta de tab sum me entrega promedio, desviación estándar y frecuencia. En cambio, cuando yo le pida tab stat, le puedo pedir que me dé promedio, me dé el n, me dé la desviación estándar, me dé el percentil 5, el 50, el 70, que me dé todo lo que necesito. Entonces, mucho más generoso el tab stat que hacer este tab sum, que es suficiente, pero para, ¿no es cierto?, aquellos que sean más arriesgados en la vida pueden ir por el tab stat. ¿Pregunta? ¿Y al anterior se le puede agregar el D de detalle y saldría más igual? Claro, hagámoslo. Sería, ¿no es cierto?, dijimos ¿cuál era? Era este. ¿Ese? ¿Cómo? Yeah. Ese, ¿no? Ahí, No. ¿te fijas entonces? Claro. Aquí me va a dar completo para los no hipertensos. Todo. Completo para los hipertensos y además me agrega la edad en aquello en que la hipertensión no fue medida. Sí. Pero en el tab hipertensión, donde en la tabla que asociamos la quali con la quanti, ¿se le puede agregar al final una D y que la misma tabla muestre más detalle? No se puede. No, ¿el tab sum dices tú? Sí, el tab. ¿Ese? Sí, ¿Ese? sí. No. Ese no. Por eso te digo que recomiendo en ese caso, si el quieres otro, tener el más, tab stat. El tab stat sí, te puede entregar más cosas. No sé si se puede ver, a ver, voy a correr ahí está el help tab stat. No sé si hago un nuevo compartir con este. ¿Se ve ahí o no? ¿Qué se ve? Sí, ahí salió. ¿Se ve el tab stat? ¿Ahí? Sí. Claro. Te fijas entonces aquí, aquí puedes colocar varias variables, de hecho, ni siquiera una, varias variables. Y, ¿no es cierto? Y aquí estarían las opciones. Acá. Entonces, de las estadísticas que tú le puedes pedir están aquí, mira, le puedes pedir el promedio, el count, que te cuente, digamos, si hay observaciones faltantes o no, el n, el sum, el max, el min, el range, el standard deviation, variance, todo esto. Entonces tú eliges ahí, con el tab stat, cuáles de estas estadísticas quieres que estén reflejadas en tu tabla. Sería, hagamos acá, pues, tab stat, ¿no? Pidámosle un tab stat, ¿no es cierto?, ¿de quién? ¿Cuáles son las variables continuas acá? IMC. De nuevo no estamos viendo el... Ya, espera un segundo. El status. Vamos acá al 1. Vamos a hacer un tab stat del IMC. ¿Ya? ¿De qué otra variable tenemos continua, dijimos acá? Más arriba, ¿no? Del colesterol, de HDL, LDL, triglicéridos. ¿Ya? Le doy ahí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Entonces ahora le coloco yo coma y le voy a pedir las estadísticas. ¿No? Le voy a pedir las estadísticas. ¿No? Entonces yo le puedo pedir aquí, incluso le puedo pedir by sexo. ¿Ya? Le puedo decir, calcúleme todo eso por sexo. Y le puedo decir que stat, y aquí le pido las estadísticas. ¿No? Le puedo pedir el promedio, min, le puedo pedir la desviación estándar, le puedo pedir el mínimo, le puedo pedir el máximo, le puedo pedir el percentil 50,
Aquí no se está viendo esto, está muy chico. Ahí. Está bueno. Como ejemplo, le puedo pedir lo que quiera. Y me entrega, se fijan ustedes, este resultado. Me entrega para el IMC, para el colesterol, para el HDL en hombres. ¿Qué es lo que me entrega primero? El promedio. A ver, déjenme buscar aquí ¿no? Acá dijimos para hombres, me entrega para el IMC, el colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos, en este mismo orden. ¿Qué es lo primero? El promedio. 27, 195, etc. Después la desviación estándar. Después el mínimo. Después el máximo. Y después el percentil 50. Para hombre y para mujer. Y para el total. ¿Se fijan? Entonces es bastante más poderoso este TabStat, porque resume en una pura tabla varias variables con las estadísticas que nosotros queramos. Este comando creo que no está en el material que yo les entregué, pero ya, por eso les había dicho que lo revisaran como tarea, pero ya está aquí ya lo revisamos. ¿Preguntas? ¿No? Ya, vamos a hacer un mini break para tomar un tecito, porque después nos vamos a meter con las herramientas gráficas. ¿Ya? Bueno. Voy a parar la grabación.